Saludos, buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News en español. Al menos 51 palestinos cayeron mártires en 6 masacres sionistas perpetradas en distintas zonas de la Franja de Gaza, mientras el Ministerio de Sanidad alerta sobre una inminente catástrofe humanitaria para su sector. El representante permanente de Argelia ante la ONU, Ammar Benjama, afirma en nombre del grupo A3+ la importancia de alejar las injerencias extranjeras de Siria y respetar su integridad territorial. Y el canciller argelino Ahmed Attaf prosigue su gira por varios países africanos en su calidad de enviado del presidente argelino para fortalecer lazos con los países hermanos. Hola de nuevo, comenzamos con la actualidad en Palestina y como decíamos en portada, la ocupación israelí sigue infligiendo días terribles a la población de la Franja de Gaza, blanco de intensos ataques que han apuntado en particular este miércoles Khan Yunis en el sur del enclave. Según fuentes palestinas locales, la aviación de la ocupación sionista llevó a cabo una serie de incursiones aéreas dirigidas contra barrios y casas residenciales en varias zonas de la Franja de Gaza que dejaron desde el amanecer de hoy 46 mártires, en su mayoría niños y mujeres. Y en su informe diario, el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza dio a conocer hoy miércoles que 51 palestinos cayeron en mártires y otros 78 han resultado heridos en 6 masacres cometidas por la ocupación sionista en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas. La misma fuente añadió que el número de las víctimas de la actual agresión contra Gaza asciende a 45.936 mártires y 109.274 heridos, un balance, tal como lo saben, provisional, con miles de mártires aún bajo los escombros. Los ataques sionistas toman como blanco de manera sistemática a los hospitales, a ejemplo del Hospital Nasser, que ha suspendido los servicios sanitarios debido a la crisis del combustible. Al respecto, el Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza advirtió de una inminente catástrofe humanitaria en el sector sanitario debido a la falta de combustible. En un comunicado, el Ministerio subrayó que la ocupación está llevando a cabo una política sistemática para destruir lo que queda del sector sanitario en Gaza, privándolo de combustible y renovando un llamamiento a la intervención urgente para proporcionar combustible a los hospitales. La ocupación israelí priva deliberadamente de combustible al sector sanitario, lo que amenaza con paralizar el trabajo de los hospitales. Alertamos de un inminente desastre humanitario que amenaza al sector sanitario debido a la falta de combustible. Reiteramos nuestro llamamiento urgente para una intervención inmediata de cara a proporcionar combustible a fin de garantizar la continuidad de la labor del sector sanitario. La falta de combustible necesario para el sector sanitario amenaza la vida de todos los pacientes de los hospitales. Una paciente murió por falta de combustible necesario para el funcionamiento de las máquinas de diálisis renal. El Ministerio Británico de Asuntos Exteriores ha declarado que la decisión de la ocupación sionista de prohibir las actividades de la Oficina de la ONU para Refugiados de Palestina en Oriente Medio, UNRWA, no debe entrar en vigor. Respondiendo a preguntas sobre la decisión de la ocupación sionista de prohibir las actividades de la UNRWA durante una sesión del Comité de Desarrollo Internacional en el Parlamento británico, la secretaria de Estado para el Desarrollo, Anneliese Dodds, afirmó que la UNRWA tiene un mandato claro y que su trabajo es esencial para apoyar a los refugiados palestinos, agregando que ninguna otra organización puede proporcionar ayuda y servicios como la UNRWA, no solo en Gaza, sino en toda la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina responsabilizó plenamente a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad del fracaso a la hora de detener el genocidio en curso en la Franja de Gaza. En un comunicado emitido este miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió de que la ocupación agrava el desastre humanitario como consecuencia de este fracaso.
Responsabilizamos plenamente a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de las consecuencias de su incapacidad para detener el genocidio en curso en la Franja de Gaza. No existe justificación política, jurídica, moral o de seguridad para el fracaso de la comunidad internacional a la hora de proteger a los civiles y obligar a Israel a cumplir con sus obligaciones legales como potencia ocupante. La continuación de este fracaso anima a la ocupación a agravar la catástrofe humanitaria y destruir los elementos de vida que quedan en la Franja de Gaza, convirtiéndola en una tierra quemada no apta para la vida humana, obligando a más de 2 millones de ciudadanos a emigrar por la fuerza fuera de la Franja de Gaza. Seguimos con la actualidad en Palestina. En Cisjordania ocupada ahora la violencia persiste también y sigue aumentando. 5 civiles palestinos han caído en mártires y otros resultaron heridos esta mañana en un bombardeo sionista dirigido contra la localidad de Tamun, al sur de Tubas, y en un tiroteo en Nablus. Paralelamente, las fuerzas de ocupación sionistas lanzaron una amplia campaña de detenciones que afectó esta vez al menos 45 civiles palestinos de Cisjordania ocupada, entre ellos un niño, 2 mujeres, además de exprisioneros. Y en el Quds ocupado ahora, decenas de colonos sionistas irrumpieron en los patios de la mezquita de Al-Aqsa. Según fuentes de los medios de comunicación locales, los colonos realizaron rituales talmúdicos y llevaron a cabo recorridos provocadores en sus patios bajo una fuerte protección de las fuerzas de ocupación sionistas. El primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani subrayó que la vía para estabilizar la región pasa por detener la guerra genocida contra el pueblo palestino en Gaza y los territorios ocupados y por garantizar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado libre. El responsable iraquí se expresaba en una rueda de prensa celebrada con el presidente iraní Masoud Pezeshkian en Teherán, a donde llegó hoy en visita oficial. Irak reafirma su firme posición de condena de la guerra genocida contra el pueblo palestino en Gaza y los demás territorios ocupados. Desgraciadamente existe un ataque sistemático de los civiles inocentes en Gaza que ocurre a vista de la comunidad internacional, que fracasó en la hora de cumplir con su responsabilidad de poner a estas peligrosas violaciones que amenazan la seguridad y la paz regional e internacional. El presidente del Parlamento árabe, Mohammed al-Yamahi, condenó la publicación por parte de las cuentas oficiales del gobierno de ocupación de mapas que incluyen a territorios palestinos y árabes paralelamente a llamamientos incendiarios del Ministerio de Finanzas de la entidad de ocupación que pide la anexión de Cisjordania y el establecimiento de colonias en la Franja de Gaza. En una declaración realizada este miércoles, al-Yamahi subrayó su categórico rechazo a tales llamamientos que pretenden negar los derechos del pueblo palestino e impedirle establecer su Estado palestino independiente con el Quds como capital, y añadió que estas prácticas constituyen una flagrante violación de todas las resoluciones de legitimidad internacional, del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, y exigen una firme postura internacional. Y antes de cerrar el capítulo dedicado a la cuestión palestina, les informamos que Irlanda ha anunciado una solicitud para unirse a Sudáfrica en su demanda contra la entidad sionista ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia ha comunicado que Irlanda ha presentado una declaración de intervención en el caso de Sudáfrica contra la ocupación israelí, basándose en el artículo 63 del Estatuto. Y sobre las transformaciones en Siria, las fuerzas de ocupación sionistas llevaron a cabo una nueva incursión en varias zonas del campo de la localidad de Quneitra, en el sur de Siria. Los medios de comunicación locales informaron de que las fuerzas de ocupación entraron esta mañana con tanques en las localidades de Al-Asha, Abu Ghara, Mazra'at al-Hiran, tras lo cual comenzaron a registrar y rastrear granjas mientras iban acompañadas de vehículos militares que arrasaron tierras agrícolas. Y a nivel de las Naciones Unidas, el grupo A3+ advirtió del peligro de una injerencia exterior en la estabilización de la situación en Siria. Durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación en Oriente Medio, el representante permanente de Argelia ante la ONU, Ammar Benjama, hablando en nombre del grupo A3+,
de Argelia, Sierra Leona, Somalia y Guyana, reiteró su firme apoyo a un proceso político inclusivo y dirigido por Siria, de acuerdo con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. Debemos mantener un apoyo inquebrantable a un proceso político inclusivo dirigido por los sirios, en virtud de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. La construcción de Siria requiere la participación significativa de todos los sirios. El grupo A3+ sigue comprometido con sus principios de unidad, independencia, soberanía e integridad territorial de Siria y pide la no injerencia en los asuntos internos de Siria, ya que la injerencia externa exacerba las tensiones y alimenta los desafíos en Siria. Instamos a todas las partes a respetar los principios de soberanía nacional y llamamos a abstenerse de cualquier injerencia no deseada en los asuntos internos de Siria. En la misma sesión, Ammar Benjama afirmó el apoyo inquebrantable del grupo a la misión del enviado de la ONU a Siria, Geir Pedersen, y expresó la profunda preocupación del grupo por las violaciones de los territorios sirios por parte de la ocupación israelí. El grupo A3+ subraya su firme apoyo a los esfuerzos del enviado especial destinados a contribuir a una transición suave y global en Siria y rechaza categóricamente cualquier intento de dividir Siria, anexionar cualquier parte de su territorio o violar de cualquier otro modo su soberanía e integridad territorial. Seguimos profundamente preocupados por las acciones de la ocupación israelí en los altos del Golán sirios ocupados y sus incursiones en otras partes de Siria. Y sobre la situación en el Líbano, las fuerzas de ocupación sionistas llevaron a cabo una operación de búsqueda con ametralladoras en la zona de Marun al-Ras, al sur del país. La Agencia Nacional Libanesa de Noticias, ANL, informó este miércoles de que las fuerzas de ocupación sionistas prosiguen las operaciones de rastreo a gran escala con ametralladoras pesadas y medianas, donde llevaron a cabo sus operaciones en la zona de Marun al-Ras, en Bint Jebail, al sur del país. Y seguimos en el Líbano. El Parlamento Nacional celebrará mañana jueves una sesión para elegir presidente tras una vacancia que se prolongó durante 28 meses desde el final del mandato del expresidente libanés Michel Aoun en octubre de 2022, ya que el Parlamento no logró elegir a un nuevo presidente durante 13 sesiones. Argelia renueva por segundo año consecutivo su membresía en la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas en el marco de su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La decisión de renovar la condición de miembro confirma reconocimiento internacional del compromiso de Argelia en favor de la paz y la estabilidad en el mundo y representa una señal de confianza hacia Argelia, cuya contribución constructiva a los trabajos de la Comisión de Consolidación de la Paz fue acogida con satisfacción por numerosas delegaciones en el año 2024. Y en Argelia ahora el Consejo de la Nación del país ha condenado enérgicamente las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron sobre Argelia, calificándolas de crimen político y de acto hostil. En un comunicado emitido este miércoles, la Cámara Alta del Parlamento argelino afirmó que la declaración de Macron constituye una grave agresión francesa contra la soberanía de Argelia, destinada a superar las crisis internas de Francia. La declaración del presidente francés sobre Argelia es un desliz, una imprudencia, un comportamiento extremadamente grave, un acto de mala conducta, incluso un crimen político y un acto hostil, lo que ilustra claramente la desorientación Francia como Estado. La declaración constituye una grave violación del principio de respeto de la soberanía de los estados y un perjuicio a la soberanía de Argelia, así como una flagrante provocación política que suscita una fuerte indignación por parte del pueblo argelino y de todos los componentes de la nación. La Oficina del Consejo de la Nación condena enérgicamente esta declaración, que forma parte de una acumulación de actos hostiles contra Argelia por parte de Francia, destinados a desviar la atención de las crisis internas de Francia mediante un reciclaje mediocre y una vulgar puesta en escena de las posiciones de la extrema derecha hostiles a todo lo que es argelino.
Y en el marco de su visita como enviado especial del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, el ministro de Estado, ministro argelino de Asuntos Exteriores Ahmad Attaf, ha sido recibido esta mañana en Brazzaville, capital de Congo, por el presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, a quien entregó un mensaje del presidente argelino en el cual reitera su determinación de continuar e intensificar los esfuerzos para consolidar las relaciones bilaterales y contribuir a una acción africana conjunta más eficaz. Effectivement, je viens d'avoir l'insigne honneur et le grand privilège d'être reçu. Acabo de tener el honor, el privilegio de ser recibido por su excelencia el presidente Denis Sassou Nguesso, a quien entregué una carta escrita de su hermano, el presidente Abdelmadjid Tebboune. No les sorprenderá si hablo del carácter ejemplar de la cooperación y la concentración que afortunadamente existe entre nuestros dos países. Este encuentro refleja precisamente la continuación de esta maravillosa tradición que caracteriza las relaciones entre nuestras naciones. Esta ocasión nos permitió proceder a un intercambio de pareceres de nuestras relaciones bilaterales, que puedo afirmarles que son fructíferas y progresan con dinamismo. Elles sont sur une bonne dynamique et elles gagnent en substance. Y como información de última hora, en Chad, varios medios de comunicación chadianos dieron a conocer esta noche que fuertes tiroteos se escucharon cerca de la sede de la presidencia de Chad, en el centro de la capital, Yamena. La misma fuente evoca un frustrado ataque armado de los elementos del grupo terrorista Boko Haram. El gobierno chadiano afirmó que no hay motivo de preocupación, subrayando que la situación está completamente bajo control. Me encuentro actualmente en el Palacio Presidencial, donde la situación está completamente bajo control. No hay motivo de preocupación, nada grave. No podemos dar detalles por el momento, pero la situación está totalmente bajo control. Estamos esperando la llegada del fiscal de la República para presentar la realidad de lo ocurrido. Sin embargo, quiero asegurar a todos los funcionarios que la situación está bajo control. Ha sido un pequeño incidente y daré más detalles a lo largo de la tarde para explicar lo ocurrido. En estos momentos me encuentro en el Palacio Presidencial. Como pueden ver, no está ocurriendo absolutamente nada. Todo está en calma y quiero que se sientan tranquilos. Estamos aquí y defenderemos nuestro país a costa de nuestra sangre. Y tratándose del Sáhara Occidental, al término de la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, varios activistas de derechos humanos y solidarios con la causa del pueblo saharaui llamaron a la necesidad de reforzar significativamente el trabajo de los movimientos de solidaridad con la causa saharaui a fin de ejercer presión para que el pueblo del Sáhara Occidental pueda ejercer su derecho a la autodeterminación y la independencia. Más detalles con Belkacem Faid Aishawi. Desde los campamentos de refugiados de Bujador se han alzado las voces de activistas de derechos humanos y solidarios con la causa del pueblo saharaui procedentes de diferentes países del mundo, quienes participaron en la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, conferencia cuyos trabajos culminaron ayer en un llamamiento a los movimientos de solidaridad con la causa para que fortalezcan los esfuerzos de apoyo a la legítima lucha del pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación. Si logramos en el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui hacer respetar los derechos humanos en el Sáhara Occidental, así empieza la cuenta atrás de la descolonización en el Sáhara Occidental, ya que al tener una protección internacional, los saharauis saldrán en masa para reivindicar la independencia y refutar la propaganda de la ocupación. A lo largo de 3 días, los defensores de los derechos humanos y los activistas que participaron en esta conferencia internacional coincidieron unánimemente en sus recomendaciones finales sobre la necesidad de alzar la voz saharaui en los espacios que reclaman justicia climática, así como redoblar los esfuerzos para combatir el saqueo sistemático y la sobreexplotación de los recursos naturales saharauíes.
Nací en el exilio, en la tierra de Argelia, pero ahora vivo y trabajo en Australia. Vine aquí para participar en esta conferencia internacional de solidaridad con el pueblo saharaui. Es una conferencia de suma importancia que da a conocer la causa saharaui. Creo que es una de las más importantes actividades en apoyo a la causa saharaui y estoy muy contento por estar aquí. Durante la última sesión de la conferencia, los participantes plantearon una serie de ideas que serán adoptadas en el futuro, como abrir un sitio web para la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y establecer un mecanismo de coordinación permanente entre diversos activistas solidarios con la causa saharaui para que intensifiquen sus esfuerzos de solidaridad y se opongan a la violación de los derechos del indefenso pueblo saharaui. Y nos vamos a América Central. Ahora el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Hacha, afirmó que la soberanía del Canal de Panamá no es negociable en respuesta a las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse esta arteria vital del transporte marítimo mundial, potencialmente por la fuerza, si no se reduce el precio de los peajes para los barcos estadounidenses. El gobierno de Panamá, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, no tuvo ningún tipo de contacto informal o formal con el presidente electo de los Estados Unidos, ni con representantes del próximo gobierno. Cuando el presidente electo asuma el cargo, la relación entre Estados Unidos y Panamá se manejará por los canales formales habituales y correspondientes. Reitero lo que ya ha dicho el presidente José Raúl Mulino: la soberanía de nuestro canal no es negociable y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible. Y hasta aquí concluimos nuestro informativo. Gracias por su atención. Adiós.